Imagina que te despiden de tu propia empresa, la misma que tú creaste. Y que, años después, regresas para salvarla y convertirla en una de las más valiosas del planeta. Esta es la historia de un joven adoptado, rebelde e incomprendido, que soñó con poner una computadora en cada hogar, y terminó cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Esta es la historia de Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos, Joan Sieble y Abdul Fattah Yandali, eran dos jóvenes universitarios, sin los recursos ni el apoyo familiar para criarlo. Por lo que fue entregado en adopción a Paul y Clara Jobs, una pareja humilde, que prometió darle una buena educación. Desde temprana edad, Steve mostró una personalidad intensa. No era fácil de encajar. Su mente inquieta y su actitud desafiante lo hacían chocar con la autoridad. En la escuela primaria, se aburría con facilidad. Sus maestros veían su potencial, pero también notaban su rebeldía. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era mecánico y amante de la electrónica. En el garaje familiar, le enseñó a Steve a desarmar y armar aparatos, a entender cómo funcionaban las cosas. Ese pequeño taller fue su primer laboratorio, donde nació su amor por la tecnología y su obsesión por los detalles. Durante la secundaria, Jobs conoció a Steve Wozniak, un chico mayor que él, tímido pero brillante con la electrónica. Compartían intereses por la computación, los videojuegos y la contracultura. Juntos, construyeron y vendieron Blue Boxes, dispositivos que permitían hacer llamadas telefónicas gratuitas. Esta experiencia marcó a Jobs profundamente. Descubrió que, con ingenio, se podían crear herramientas capaces de cambiar las reglas del juego. Tras graduarse de la escuela secundaria, Jobs ingresó al Reed College en Oregón, pero lo abandonó después de un semestre. Aunque dejó las clases formales, se quedó en el campus asistiendo a las que realmente le interesaban, como caligrafía, una disciplina que más adelante influiría en el diseño tipográfico de los productos Apple. En 1976, con apenas 21 años, Jobs y Wozniak fundaron Apple Computer desde el garaje de la casa de los Jobs. Junto a Ronald Wayne, quien vendió su parte por apenas $800, crearon el Apple I, una placa base que se vendía a aficionados a la informática. Pero fue el Apple II, lanzado en 1977, el que cambió las reglas. Fue la primera computadora verdaderamente pensada para el público general, con carcasa, teclado e incluso gráficos en color. Fue un éxito rotundo. Apple creció rápidamente y, en 1980, salió a bolsa, convirtiendo a Jobs en multimillonario a los 25 años. Aunque no era ingeniero, Steve tenía un talento innato para detectar lo que funcionaría en el mercado. Su visión era clara. Quería crear productos tecnológicos que fueran fáciles de usar, bellos y que emocionaran a las personas. Jobs quería llevar la computación aún más lejos. En 1981, impulsó el desarrollo del Macintosh, un proyecto arriesgado que incorporaba una interfaz gráfica con iconos, ventanas y un ratón, algo revolucionario para la época. Inspirado por lo que vio en los laboratorios de Xerox, Jobs comprendió que el futuro no estaba en las líneas de comando, sino en la accesibilidad. En 1984, la Mac fue lanzada con una de las campañas publicitarias más icónicas de la historia. Un comercial dirigido por Ridley Scott, emitido durante el Super Bowl, que mostraba a Apple como la fuerza que rompería con la conformidad impuesta por el Gran Hermano. La computadora era innovadora, sí, pero cara y limitada, por lo que no fue un gran éxito. Internamente, Jobs se volvió una figura conflictiva, perfeccionista, controlador e impaciente. Finalmente, en 1985, tras un golpe de poder corporativo, liderado por el entonces CEO John Sculley, Jobs fue obligado a abandonar la empresa que él mismo había fundado. Ser despedido de Apple fue devastador para Steve. Tenía 30 años, fama, dinero, pero su sueño había sido arrebatado. Sin embargo, como él mismo reconocería más tarde,
fue uno de los mejores momentos de su vida. Le permitió volver a comenzar con una mentalidad de principiante. Después de Apple, Jobs fundó Next, una empresa enfocada en crear estaciones de trabajo avanzadas para universidades y científicos. Aunque sus productos no fueron éxitos comerciales, Next desarrolló tecnologías innovadoras, incluyendo el sistema operativo, que luego sería la base de MacOS. En paralelo, Jobs compró Pixar por $5 millones a George Lucas. Al principio, era una empresa de software gráfico, pero pronto se reconvirtió en un estudio de animación. En 1995, la compañía lanzó Toy Story, la primera película animada por computadora, que cambió la historia del cine. Pixar, con Jobs como principal impulsor, firmó un acuerdo con Disney y lanzó una serie de éxitos: Bichos, Monsters Inc. o Buscando a Nemo, entre otros. Eventualmente, Disney compró Pixar en 2006, y Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney. Mientras tanto, Apple iba en picada. Sin innovación ni rumbo, la empresa que había fundado estaba al borde de la quiebra. En 1997, Apple compró Next por $429 millones, y, así, Jobs volvió a casa. Lo que siguió fue uno de los regresos más épicos del mundo empresarial. Jobs reestructuró la empresa desde sus cimientos, simplificó la línea de productos, despidió a ejecutivos y puso el diseño y la experiencia del usuario en el centro. En 1998, lanzó iMac, una computadora colorida, amigable y diferente. Fue un éxito inmediato. Pero apenas era el comienzo. En 2001, Apple presentó el iPod. Era pequeño, elegante y podía almacenar miles de canciones. Cambió la forma en que escuchábamos música, y transformó la industria musical. Jobs también lanzó iTunes, integrando software, hardware y contenido como nunca antes. En 2007, llegó el iPhone. Jobs lo presentó como un iPod con pantalla táctil, un teléfono y un navegador de Internet. Fue mucho más que eso. Cambió la forma en que usamos la tecnología. Hoy, millones de personas llevan en su bolsillo una computadora más poderosa que las que llevaron al hombre a la luna. En 2010, Apple lanzó el iPad, una tableta que mezclaba lo mejor del smartphone con la portabilidad de una computadora liviana. Estos productos no solo generaron ganancias, sino que reescribieron por completo industrias enteras: música, telefonía, software, diseño y más. Jobs combinó lo mejor del pensamiento tecnológico occidental con la filosofía oriental que abrazó en sus años de juventud. Era minimalista, espiritual y obsesionado con la excelencia. Su forma de liderar era exigente y, a veces, despiadada. Pero su equipo lo respetaba, porque los empujaba a lograr lo imposible. No aceptaba algo que estuviera simplemente bien, todo debía ser perfecto. No creía en estudios de mercado, creía en la intuición. Como decía, nuestro trabajo es leer las cosas que aún no se han escrito. En 2003, le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de páncreas. Durante años, Jobs luchó con tratamientos convencionales y alternativos. Y, a pesar de su enfermedad, siguió liderando Apple y presentando productos hasta sus últimos años. En 2011, se retiró oficialmente como CEO, cediendo el puesto a Tim Cook. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció en su hogar, a los 56 años. Su muerte fue lamentada en todo el mundo, desde Silicon Valley hasta millones de usuarios comunes que nunca lo conocieron, pero que usaban los productos que él había imaginado. Steve Jobs no solo cambió la tecnología, cambió nuestra relación con ella. Transformó teléfonos en compañeros inteligentes, la música en archivos portátiles y las computadoras en objetos de deseo. Fundó una empresa en un garaje y terminó dirigiendo una de las compañías más valiosas del planeta. Su vida es un testimonio del poder de la visión, la pasión y la perseverancia.
Su mensaje fue claro. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. ¿Conocías esta faceta de Steve Jobs? ¿Te inspiró su historia? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más biografías que dejan huella. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que fue lo mejor, o lo peor, de Steve Jobs? Hasta la próxima.